Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. En Líderes, hoy entrevistamos a Rosendo Fraga, politólogo, historiador y uno de los analistas más destacados de la actualidad nacional. A Macri le toca un mundo más complicado que tenían los Kirchner. Nos habló de los primeros 100 días del gobierno del presidente Macri, el desafío de la economía, la política interna, la visita de Obama, el acuerdo con los holdouts y la brecha social. El levantamiento del cepo, suspensión de las retenciones, acuerdo con los holdouts, te van marcando también, me parece una línea muy clara. ¿Cómo logrará el gobierno la coalición parlamentaria permanente para afianzar la gobernabilidad y ganar en el 2017? El arte del acuerdo según Rosendo Fraga, en Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. A poco más de 100 días del gobierno del presidente Macri, ¿cuáles crees que son los principales ejes políticos de este gobierno y los cambios que se están viviendo? Yo diría que son tres cosas. Primero, la política exterior, que es muy claro que hay un cambio de orientación respecto al kirchnerismo, con una serie de visitas que culminaron con la del presidente Obama a la Argentina, que es realmente un gesto político singular. Porque, ¿no es cierto?, en el sentido de que un presidente de Estados Unidos, viniendo de un país como la Argentina, y con muy poco tiempo de antelación en el cambio de la decisión, es una señal política de interés. Y yo creo que hoy para el interés de los Estados Unidos es que a la Argentina, el proceso argentino le vaya bien. En la medida en que como se ha puesto en marcha un proceso de cambio político en América Latina, la Argentina se transformó en una referencia. Un poco las circunstancias hacen que el triunfo de Macri en la Argentina equivalga un poco al de Chávez en el 98 en Venezuela. ¿Viste? Un punto de inflexión. La economía, donde levantamiento del cepo, suspensión de las retenciones, acuerdo con los holdouts, te van marcando también, me parece, una línea muy clara de dirección y acción. Yo diría que en la política interna hay una frase, para mí clave, de Macri, que la planteó el 10 de diciembre, el primer día, cuando asumió: el arte del acuerdo. El gran desafío es, para un país que está acostumbrado al hiperpresidencialismo, para un presidente que no tiene, ¿no es cierto?, mayoría en ninguna de las cámaras y que a su vez tiene la mayoría de la cantidad de gobernadores en la oposición, demostrar que la Argentina puede ser gobernable de esta manera. Y acá me parece que han habido pasos concretos. En última instancia, en el Congreso, lo que hemos visto respecto al tratamiento de los holdouts, ¿no es cierto?, en la Cámara es una actitud positiva. Esto me parece que son, ¿no es cierto?, política exterior, economía, política interna, las tres grandes direcciones donde en 100 días el gobierno realmente ha hecho bastante. Uno de los temas que más te preocupaba era el tema de la gobernabilidad de este gobierno. Sin embargo, a lo largo de estos días de gestión parece que la gobernabilidad fluye. ¿A qué lo atribuís? Yo lo que te diría, que para esto hay que esperar un poco. Hemos tenido un buen comienzo, pero tampoco creamos que todo va a ser siempre así. Este es el punto. Si uno pudiera idealmente organizar la política, lo que Macri necesita es una coalición parlamentaria permanente. Porque estamos en un estado donde hay que ir negociando un DNU, otro DNU, una ley, otra ley. No sé si está claro. A los gobiernos al principio les es más fácil ¿no es cierto?, hacer las cosas. Tampoco, si esto se complica un poco en los próximos meses, tampoco es dramático, ¿no es cierto?, en este sentido. El gobierno se ha movido rápido, pero lo que ha cambiado es que el gobierno está negociando.
Yo creo que el gobierno cometió algunos errores. Por ejemplo, el intento de designar 2 miembros de la Corte por decreto, que para mí es un error, pero lo supo corregir. Tenés un mapa mundi extraordinario. Bueno, mira, sí, a mí los mapas me gustan mucho por problema del presente y del futuro y también por problema del pasado. Sí, geopolítico también. Claro, este es un problema, ¿viste? Y cuando vos analizás temas de política internacional hay que mirarlos hay que mirarlos en el mapa, ¿no? En realidad este es un mapa viejo, porque yo lo tenía hace mucho tiempo, que no lo desarmé porque me da lástima. Fíjate que todavía está la Unión Soviética toda junta. Claro. Por eso, para trabajar, lo tengo acá. El mapa más en chico, toda Europa dividida, viste, como, ¿no es cierto?, como estoy. Pero muchas veces uno entiende, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el mundo mirando el mapa. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Me gustaría preguntarte cómo queda hoy articulada la oposición, teniendo en cuenta que el radicalismo está dentro del gobierno de Cambiemos, que el kirchnerismo se partió, que Massa a veces se acerca y a veces se aleja del gobierno. Para hacer un periodo de aprendizaje excepcional para la Argentina, que tengamos algunas idas y venidas, es lógico. Además la política es así. El balance es muy positivo. Quizás es un punto de vista, el gobierno tenga que pensar en una coalición parlamentaria más permanente, donde a lo mejor se acuerden 5 o 6 grandes temas, pero esto es un punto de vista. El peronismo, cuando hablamos de oposición hablamos del peronismo, y yo lo que te diría que si uno mira del 83 para acá, desde el restablecimiento de la democracia, para poner un marco histórico, digamos, concreto, no es la primera vez que el peronismo pierde una elección, no es la primera vez que el peronismo entra en crisis. Y el peronismo, cuando uno mira para atrás, hay 3 oportunidades anteriores que entró en crisis y siempre redefinió el liderazgo a partir de los resultados electorales de la elección siguiente. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Yo creo que el peronismo entra en un periodo de transición donde nadie va a tener todo el poder y que recién a partir de los resultados electorales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires del 2017, ahí va a empezar a redefinirse el liderazgo del peronismo. ¿Crees que en la Argentina, a partir de las decisiones que se están tomando, pueda pasar de una tradición unitaria o que el eje se maneja desde Buenos Aires a una mirada federal? Yo creo que en estas circunstancias políticas vamos a dar un par de pasos en esa dirección. Yo no digo que vaya a cambiar totalmente. Es decir, en última instancia lo que seguimos viendo es un gobierno nacional que concentra el manejo de la hacienda pública y que en última instancia va concediendo. Lo que sí aparecen son gobernadores que hoy tienen más poder y por eso tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, la política. Yo no creo que vayan a lo mejor necesariamente cambiar toda la estructura concentrada en el poder nacional, pero que sí que la estructura o el sistema federal y las provincias pueden en este sistema de esta etapa de arte del acuerdo obtener un poco más de independencia frente al poder central. Uno de los desafíos que se planteó el actual gobierno fue el de achicar la brecha social que se generó durante los 12 años de kirchnerismo, que también como contrapartida incorporó dentro del Estado a miles y miles de empleados que hoy empiezan a partir de la racionalización del Estado a quedar en la calle. Si a eso le sumamos el aumento de las tarifas y de los servicios y el impacto de la inflación, ¿crees que el objetivo de achicar la brecha pueda cumplirse en este contexto? Es muy bueno tu comentario en este sentido. Yo creo que con el kirchnerismo hubo una brecha, pero eso fue más una brecha vertical y mucho más político-ideológica. Es más, la extracción social de la cámpora, ¿no es cierto? Es decir, era más bien sectores medio altos. El riesgo hoy es exactamente lo que vos señalás, que esta brecha vertical político-ideológica no derive en una brecha más horizontal, de la clase media hacia arriba y de la clase media hacia abajo. Y este es el riesgo y es un tema que el gobierno lo tiene que, ¿no es cierto?, lo tiene que observar. Sobre todo los sectores más vulnerables, ¿no es cierto?, como se dice, donde, bueno, los que viven a veces de un subsidio o los que trabajan en la informalidad, que son esos sectores que le preocupan al Papa, ¿no es cierto?,
para entenderlo. ¿Te parece que el acuerdo con los holdouts pueda de alguna manera paliar esta situación y traer nuevas inversiones a la Argentina que generen empleo? No, el problema que yo veo económico central acá es el ciclo externo, la situación externa. Es decir, a Macri le toca un mundo bastante más difícil que le tocó a los Kirchner. Y acá donde viene una cuestión que vale como regla general, como teoría política, y hoy lo vemos muy claro en América Latina. Es decir, a Macri le toca un mundo más complicado que el que tenían los Kirchner. La soja vale la mitad de lo que teníamos antes, bueno, una serie de cosas en este sentido. Pero ¿sabes una cosa? Macri está porque la economía cambió. Si la economía hubiera seguido un ciclo de expansión, y viéramos el año pasado hubiese crecido el 4, el 5 y no el 1 o el menos 5, y la soja tenía 600 y no 300 y pico, probablemente el presidente nacione. Esto no quiere decir que la economía define todo, sino que hay una realidad. Ya Churchill decía hace 70 años, el problema de los gobiernos populistas es que se terminan cuando se acaba la plata para financiarlo. Entonces, la dificultad económica externa es el problema de Macri, pero eso es la causa por la cual ha tenido la oportunidad de llegar al gobierno. You gotta know, I'm feeling love, made it go, I never loved. Libros no hay que hablar de colección, porque tenés una biblioteca Bueno, sí, articulada y en total, organizada, más o menos. ¿Cuántos volúmenes? 11.000 ejemplares. 11.000 ejemplares. Sí. ¿Cómo los tenés ordenados? Bueno, están por autor, por temática, la computación, ¿viste? Podría profundizar eso. Pero yo diría que lo más, a lo mejor, interesante de la biblioteca, mira, te voy a mostrar. Dale, por acá. vamos. Sí, historia es esto que está acá, ¿no? Esta es tu colección de caras y Claro, caretas, ¿desde qué año? Desde que empezó en 1898 hasta que dejó de aparecer en 1931. Never really felt bad about it as we drank deep from the light. Se ve un cambio político en toda la región. Vemos lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Venezuela. ¿Te parece que el cambio de la Argentina pueda ser puntero para el final de los gobiernos populistas en América Latina? Lo que la Argentina tiene que buscar es ser un factor de equilibrio. En una región que está complicada, ser un factor de equilibrio. Ahora, las circunstancias, gana Macri en noviembre. En diciembre gana la oposición en Venezuela. En febrero pierde Evo Morales un referéndum en Bolivia y el 13 de abril en Perú vamos a tener un cambio político. Seguramente o probablemente ganará la hija de Fujimori, lo que antes era impensable. Entonces vos vas viendo con Brasil y Venezuela con una crisis donde nadie sabe si Maduro y Dilma van a terminar sus mandatos y donde el cambio va más hacia el centro sin lugar a dudas. Entonces vos te encontrás. Ahora, Macri es la referencia. ¿Qué lectura harías de la visita del presidente Obama a la Argentina? Yo creo que es una visita políticamente muy importante. Lo que sucede es que no hay que, en mi opinión, cometer el error de pensar de que Macri le va a pedir a Obama que influya sobre las empresas americanas para que bajen la inflación. O que a los 30 días digamos, bueno, Obama vino y al final, ¿qué inversiones dejó? Es en política exterior, sobre todo en un país como Estados Unidos, no es así. Es decir, vos lo que tenés es un Estado un gobierno que el Departamento del Tesoro te va apoyando, te va avalando. Yo no creo que Obama vaya a ser una noche y el día, pero sí creo que es una visita importante en un proceso. Y que las inversiones van a venir y que los argentinos van a volver a traer su dinero a la Argentina también, porque nosotros tenemos esto, bueno, a lo largo de los próximos meses. Pero también hay que reconocer que tenemos una historia complicada. Y esa historia complicada demora, en alguna medida, un proceso que en realidad debería ser mucho más rápido y automático. ¿Te parece que hay una decisión de influir por parte del Papa Francisco en la política nacional? Yo no creo que el Papa tenga intenciones políticas, pero sus acciones producen efectos políticos. Aunque el Papa no tenga intenciones, las acciones producen efectos. ¿Vos crees que no tiene intenciones? Yo creo que él no tiene una intención política de manejar la política argentina. Sí creo que tiene intención de dar un mensaje, ¿no es cierto? Ahora, que al dar ese mensaje esto produzca efectos políticos, sí. Esto es, ¿no es cierto? Esto es así. Lo que pasa es que yo creo que el punto es que en este momento, vuelvo a punto y un poco ya lo conversamos, ¿no? Yo creo que hay que tratar de entender de que
el mensaje del Papa tiene que ver con esto que vos dijiste, de la brecha social. Han circulado imágenes terribles que parecen más salidos de una serie norteamericana como Breaking Bad que de una realidad nacional. ¿Parece que el gobierno del presidente Macri tendrá la determinación y el coraje suficiente como para penalizar y darle un escarmiento a actos tan severos de corrupción? No evado la pregunta, pero la clave es Brasil. Lo que está sucediendo en Brasil en este momento me parece que va a ser inevitable, que va a tener consecuencias en la Argentina. Así como decíamos, viste, que la Argentina es como las circunstancias hicieron que fuera el primer giro político en la región, me parece que Brasil que es un país muy importante en la región, es el primer caso donde estamos viendo, ¿no es cierto?, una justicia que avanza con independencia sobre la política. Yo creo que lo de Brasil va a tener efecto sobre la Argentina en varios países latinoamericanos. Quizás el primer caso fue Guatemala a fin del año pasado, cuando un presidente en ejercicio y una vicepresidenta en ejercicio, fue 2 meses antes de terminar el mandato, fueron incluso detenidos. ¿Ves viable el impeachment en Brasil, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, o por ejemplo que Lula acceda a un cargo dentro del gabinete para evitar un juicio o las acciones judiciales? Si Dilma termina o no termina, y le faltan casi 3 años, es un tema abierto. Sí me parece que está planteada la posibilidad de que no termine, o que lo sea. Pero mantiene su gabinete, o sea, aunque ella no termine como presidenta, pero si ella no termina, mantiene a su... No, pero si ella no termina como presidente, el gabinete se va, porque asume el vicepresidente y nombra otro gabinete, ¿no es cierto? Y me parece que lo que le está mostrando Brasil, y así como Argentina puede tener algún efecto en la región en algunas cuestiones, Brasil también va a tener efecto en la región en otro tipo de cuestiones más vinculadas a esto, ¿no? Este cambio que empieza a asomar dentro del ámbito judicial, ¿te parece que tendrá efecto en el caso Nisman? ¿Llegaremos a saber en qué situación ocurrió lo que ha sido el homicidio del fiscal? Bueno, yo creo que puede darse en la medida en que el gobierno anterior tenía una tesis y dijo fue suicidio y operaba para que fuera suicidio. Hoy no tenés un gobierno comprometido con una tesis y una justicia más independiente, entonces sí, creo que es posible. En última instancia, es decir, si la justicia determinara, porque la gran discusión, ¿se suicidó o no se suicidó? Con solo si la justicia llegara a la conclusión de que no se suicidó, más allá de quién fue o no fue, ya tendríamos un avance importante. Lo que sucede es que, y me da la impresión que algunos pasos van en esa dirección, pero todavía es un tema que me da la impresión que falta. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Cantidad de medallas de la orden. Bueno, no. ¿Qué órdenes son? No, estas son de mi abuela, de mi abuelo, estas son de mi padre y estas son mías. Mirá vos. ¿No es cierto? Bueno, son condecoraciones, medallas, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, de países tengo Brasil 2 veces, Italia 2 veces, España 1 vez y Chile 1 vez. ¿Por qué te las dieron? Bueno, los países te dan la condecoración porque vos has hecho algo que tiene que ver con la relación bilateral entre esos países, para acercarlos, para estudios, para conocimiento, etc. ¿Cómo ves el gobierno nacional y los ministerios en este momento, teniendo en cuenta que muchos de los ministros actuales venían de ejercer cargos en un gobierno más simple, más chico, como es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Primero, tengo que asumir que una cosa es la gestión privada, otra cosa es la gestión pública. No es exactamente lo mismo. Muchas veces las experiencias de gestión privada trasladadas a la gestión pública no terminan de funcionar de la misma manera. Y eso es algo que a lo mejor a algunos funcionarios del gobierno le falta todavía tener que terminar. Te referís claramente a casos donde han pasado de dirección de corporaciones. Claro, digamos, lo que quiere decir que la gestión pública no es exactamente la gestión privada. José Aranguren, por ejemplo. Sí, yo creo que Aranguren, cuidado, si Aranguren para mí está haciendo una buena gestión. Y algunos si lo critican, o que yo haya escuchado en los gobiernos que lo han criticado, ha sido más por el tema de la comunicación, no por la gestión. En el caso de... El gobierno debería armar los otros 2 ejes de gestión, no solamente el eje económico. Pero bueno, son cuestiones que yo creo que sobre la marcha el gobierno puede ir corrigiendo o perfeccionando en algunos casos más que corregir. Uno de los temas que marcaron una diferencia en el gobierno anterior tuvo que ver con la obsesión de controlar a los medios de comunicación, incluso comprarlos.
¿Cómo ves que se está manejando el actual gobierno en relación a los medios y a los periodistas, así como a la forma de comunicar? Bueno, yo creo que hubo un cambio de modelo, ¿no es cierto? Es decir, el kirchnerismo se enfrentó con los medios, con el Grupo Clarín en particular y La Nación. Y eso, ¿no es cierto? Los medios y el periodismo en un ámbito muy claro de la grieta, esta grieta política e ideológica que hablábamos. El gobierno ha ido a un modelo diferente, no se enfrenta con los medios privados, reduce el papel de los medios públicos y un poco más los hace ser, digamos, más neutrales, me parece, en mi opinión, ¿no es cierto?, que eran antes. ¿Ves en el actual gobierno un cambio sustancial en lo que hace al manejo de poder, que el poder se empiece a manifestar en gestión? Es un gobierno predominantemente con gente del sector empresario, consultores, etcétera. Pero veo, viste, muchas aspiraciones políticas dentro de los funcionarios, ¿no es cierto? Es decir, porque además la aspiración política se va gestando con el poder. Es decir, cuando uno empieza a ser secretario, ministro, esos cargos, gobernador, bueno, ahí empieza a generarse. Y esto no es malo, porque en última instancia la motivación política, ¿no es cierto?, es buena. Pero si yo tenía una cuestión, te diría, así como veo que hay, digamos, a veces en algunos casos cierto desconocimiento de la diferencia entre gestión pública y gestión privada, también te digo que noto ganas de hacer política bastante marcadas. ¿Te parece que este gobierno está poniendo en evidencia una nueva forma de hacer política, que no pasa tanto por los juegos de poder, sino más bien por concentrarse en la administración pública? Hay casos, yo creo que no es fácil, porque uno también es el hombre de la circunstancia, como decía Ortega y Gasset, si ha estado 30 años en una gestión, después es difícil porque no es exactamente lo mismo. También, como tampoco es lo mismo gobernar la ciudad que gobernar la nación, ¿viste? Son situaciones diferentes, pero bueno, esto es lo que yo te diría que va a requerir en algún momento, no sé, ¿viste? Macri reorganizará su equipo en base a una primera experiencia. Y esto no tiene que ser una crisis ni algo extraño, ¿no es cierto? Es algo, me parece, normal en un proceso político, sobre todo que recién está empezando una fuerza política nueva tras 2 años y medio de otra fuerza muy contundente ejerciendo el poder. Las elecciones parlamentarias del 2017 van a tener un rol clave a la hora de consolidar o no el apoyo a la gestión del presidente Macri. ¿De qué manera te parece que van a tener que construir este apoyo para tener un resultado favorable en esas elecciones? Yo creo que la ventaja política que probablemente va a tener el gobierno en 2017 es que el peronismo va a estar dividido electoralmente. Parece que el peronismo las circunstancias van a ser que para el peronismo, como pasó a lo mejor en el 2005, como pasó en el 85, la elección sea más una interna, abierta del peronismo. Entonces, esto me parece que es una ventaja que puede tener el gobierno para que la elección de medio mandato no lo debilite. Es decir, creo que la división del peronismo es lo que le puede facilitar al gobierno y que a lo mejor con un 35, no con un 50, termine teniendo una buena performance electoral. Con la experiencia que tenés de haber observado y analizado a lo largo de tantos periodos de gobierno situaciones tan disímiles, ¿qué crees que tiene que observar el actual gobierno de cara al futuro? La situación de los sectores vulnerables, ese 10% de menores ingresos que es el que ha tenido o el que ha sufrido una reducción en su poder adquisitivo inevitablemente, y tiene que mirar esto de una oposición que sin capacidad en el Congreso de los gobernadores se vuelca cada vez más a la calle. Viste, una oposición que el 24 de marzo vamos a ver converger el kirchnerismo con la izquierda, que el 13 de abril cuando Cristina vaya a declarar ante el juez Bonadío va a haber una movilización. Me parece que ese es un ámbito donde el gobierno tiene que observarlo con cuidado. ¿Qué medidas crees que debería tomar el actual gobierno para suavizar de alguna manera el impacto que representan las medidas económicas en la inflación en los sectores más vulnerables? Si acá vos tenés que, primero, el Ministerio de Acción Social es el canal ¿no es cierto?, de comunicación, y quizás la Acción Social necesitaría un equipo de gente que esté más trabajando con esos sectores más vulnerables, lo cual y después también, todo esto requiere
toda otra serie de discusión política, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿cuál es el papel de los movimientos sociales, las cooperativas en la intermediación con estos sectores? Que también tiene un ingrediente político. Y yo creo que quizás le haría falta a lo mejor una Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Acá hay gente, digamos, que proviene de sectores vulnerables, como Toti Flores, Margarita Barrientos, que, digamos, tienen coincidencia con el gobierno, que yo creo que yo, si fuera el gobierno, los nombraría en cargos relevantes para tener esos canales de comunicación, ¿no es cierto?, con esos sectores. ¿Crees que uno de los cambios de esta nueva etapa tenga que ver con el hecho de bajar el nivel de conflictividad desde el mensaje? Al gobierno le falta una explicación. A veces al gobierno le falta explicar mejor por qué hace las cosas, para qué las hace, ¿no? Si quizás el gobierno le presta mucha atención a la imagen. Y yo lo que le diría es que agregue una prioridad en la explicación, ¿no? En la palabra relato, que no es lo mismo que un relato. Un relato es cuando vos imponés, pero al gobierno quizás le falte un poco más explicar por qué hace las cosas. Y en un momento donde algunos sectores van a enfrentar una situación dura en lo social, esa explicación se hace más necesaria. ¿A quién admiras? A ver, si yo te digo como figura de la política mundial, a Churchill. Me parece que es del siglo XX, ¿no es cierto? ¿Y de nuestra historia nacional que esté viva? De la Argentina, Roca. Me parece que fue el gran constructor del Estado, ¿no es cierto?, del Estado Nacional, aunque hablando del siglo XIX. Yo, mira lo que te voy a decir, de la política argentina creo que hay que revalorizar alguna figura. Cuando se escriba la historia dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años, hay una figura que va a ser revalorizada, que es la de Duhalde. Duhalde le tocó manejar una situación muy difícil, ¿no es cierto?, y logró un barco que se estaba hundiendo llevarlo, ¿no? No quiere decir que Duhalde sea perfecto, sino que cuando se escriba la historia, me parece que ese papel que tuvo él va a ser revalorizado. ¿Qué es la Argentina para vos? Mi país, yo no me veo viviendo en otro lugar. Nada se podrá hacer sin el espíritu de sacrificio, sin conciencia de responsabilidad y sin un profundo sentido moral del destino de cada cual en el país y del país en el mundo. Arturo Frondizi, expresidente electo de la Argentina. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer.